El CESJAL presenta un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Enfoque Ciudadano. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos. Gracias por acompañarnos en su programa Enfoque Ciudadano, que transmitimos a través de la señal de Canal 4 de Televisa y que hoy nos encontramos aquí en la oficina de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, porque hoy hemos querido venir aquí para conocer, para difundir, para socializar, no solamente algunas de las actividades que por la propia naturaleza de esta comisión se efectúan, se llevan a cabo todos los días, de manera cotidiana, sino que además cuáles son las labores, cuáles son los desafíos que enfrenta hoy justamente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, porque créame, esta entidad, esta comisión debe servir como equilibrio entre los poderes públicos y nosotros los ciudadanos. Es por eso que yo quiero agradecer de veras a Felipe Jesús Álvarez Cibrián, quien es presidente de esta comisión, que nos haya recibido. Muchas gracias. Norma Edith Martínez Guzmán, ella es consejera ciudadana integrante del Consejo Ciudadano, que también acompaña las labores de esta comisión. Bienvenida, muchas gracias. Y también a Mauro Gallardo Pérez, quien es también consejero ciudadano de este Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal. Muchas gracias. Como este programa hemos decidido hacerlo muy didáctico, por lo menos en su primera parte, yo te pregunto, mi querido Felipe, esta es la de cajón. ¿A qué se dedica la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para la gente que no ha tenido contacto con esta entidad pública? La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco es un organismo público constitucionalmente autónomo que no depende de forma directa, ni administrativa, ni de dirección, ni de decisión de ninguno de los tres poderes. Somos de los pocos instituciones, de las pocas instituciones en Jalisco que somos organismos públicos autónomos. Los otros dos serían el Instituto Electoral del Estado de Jalisco y el Instituto de Transparencia e Información. En este caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos corresponde conocer de todas las quejas y denuncias que presenta a la sociedad por probables violaciones a los derechos humanos cometidos, tanto por acción o por omisión, por parte de servidores públicos estatales y municipales. Cuando se trata de servidores públicos federales, los conoce la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y cuando los actos son entre particulares y no consiste en un acto de autoridad, entonces son otras instancias, como muchas veces la Fiscalía. Si se trata de un delito o de una discriminación, puede ser la CONAPRED. Nosotros además también tenemos otra labor muy importante, que es la de capacitar en el Estado a efecto de transmitir la cultura de los derechos humanos, de tal forma que la inmensa mayoría de las capacitaciones en derechos humanos que se dan en el Estado de Jalisco a servidores públicos y a sociedad civil la está generando en este momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco a través de su Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Felipe, en una sociedad como la que estamos viviendo, en donde todos los indicadores nos dicen que no necesariamente vamos a la baja en los niveles de corrupción, en niveles de delincuencia, etcétera. Yo te quiero preguntar, ¿qué papel en términos de la cultura del respeto de los derechos humanos juega esta comisión? Porque sabemos que no solamente es la única entidad promotora del respeto de los derechos humanos, pero tenemos que implantar una cultura de los derechos humanos. ¿Qué hace la comisión para justamente socializar o transitar hacia una cultura de respeto a los derechos humanos? Bien, nosotros tenemos dos ejes estratégicos de vinculación, que eso es muy importante. El primero es la vinculación ante los organismos de la sociedad civil que en Jalisco defienden y promueven derechos humanos. Nosotros hemos celebrado ya yo llevo 7 años como presidente de la comisión. El próximo 1 de agosto estaré cumpliendo 7 años en el cargo. Y en esos 7 años hemos celebrado ya casi 500 convenios de vinculación. La mayor parte de ellos son con organismos de la sociedad civil.
Y en esas reuniones que tenemos ahorita, sobre todo trabajamos de forma permanente con ya cerca de 400, son 404 organizaciones con las que estamos trabajando, organizaciones de la sociedad civil que se especializan en distintas materias de defensa y promoción de derechos humanos, como por ejemplo en niñez, personas adultas mayores, indígenas, personas con discapacidad, derechos de mujer, educación, salud, medio ambiente, movilidad, desarrollo, en fin, todas las áreas de los derechos humanos. Con estas organizaciones estamos trabajando, promocionamos, hacemos muchos eventos, el año pasado hicimos 1,717 eventos con distintas organizaciones de la sociedad civil, con también muchos sectores públicos, tanto a nivel federal, estatal, municipal. Permanentemente estamos trabajando en eventos diarios, al día hay pues muchos eventos por día que tenemos, en donde el objetivo principal es promover la cultura del respeto a los derechos humanos. Claro que en esa cultura pues implica varias cosas, promover la cultura de los deberes y de las obligaciones, porque es parte también importante, los derechos no son absolutos, promover la cultura de la legalidad, que toda la sociedad y las autoridades hagan lo que la ley dice. Promovemos la cultura de la denuncia también, que es algo muy importante, porque si no se denuncian las violaciones a los derechos humanos, difícilmente entonces se pueden corregir. Promovemos cultura de participación ciudadana también, la cultura democrática, la cultura del fortalecimiento al Estado constitucional y democrático de derecho. En fin, podemos hablar que dentro de esa cultura establecemos varios ámbitos donde la comisión enfoca principalmente sus actividades, independientemente de la vinculación pública que también tenemos con cerca de 35 consejos ciudadanos o consejos interinstitucionales, en donde de forma permanente estamos interactuando con ellos, opinando sobre la implementación de políticas públicas, el cambio de prácticas administrativas, que es muy importante, y el trabajo legislativo, que también es otra parte de lo muy importante que la comisión realiza. Ya ahorita es difícil que proyectos legislativos de reformas o bien de creación de leyes que se llevan a cabo en el Congreso del Estado no se nos consulte por parte de las distintas comisiones legislativas. Normalmente somos consultados, muchas veces no se sabe, no es público, pero somos consultados para emitir alguna opinión acerca de que esas reformas estén impregnadas y con las directrices precisamente enfocadas al tema de los derechos humanos. Son muchos los aspectos, desde luego pudiéramos mencionar más, pero yo por ahí estaría estableciendo lo más importante. Por ejemplo, el tema de la vinculación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero con las entidades de gobierno. Es decir, y ahorita se me ocurre un ejemplo, Felipe, que por lo menos hasta hace algunos meses era como muy común. Y era el hecho de que los policías decían, no, pues ¿sabes qué? Es que yo ya no detengo a estos cuates o no levanto a estos cuates, a estos delincuentes, presuntos delincuentes, perdón, porque de pronto me van a acusar ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y lo cito solamente como uno de los ejemplos, Felipe. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque esto es muy importante aclararlo. En primer término, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no es una defensora de delincuentes. A nosotros no nos corresponde defender ni a indiciados, ni a inculpados, ni a presuntos criminales o delincuentes. Eso le corresponde hacerlo en Jalisco de forma institucional a la Procuraduría Social. La Procuraduría Social es la que tiene un conjunto de defensores, de oficio, de abogados, que le dan la asistencia en un procedimiento penal a un inculpado que no tiene dinero para pagar un abogado o que no quiere pagar un abogado. Lo demás lo realiza los abogados o abogadas que se dedican al litigio en forma particular. Entonces, sí aclarar ese primer punto y otra cosa más también para dejar bien precisado el aspecto que comentas, es que el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos impide conocer de dos cosas, y ahí es muy claro y muy puntual. Ojalá que nuestras amigas y amigos de todo el auditorio lo pudieran consultar, pero ahí es muy claro, no podemos conocer de asuntos jurisdiccionales ni de asuntos electorales. Lo electoral es muy claro, lo jurisdiccional implica que todos los asuntos que ya llegan ante un juez
si el juez viola derechos humanos, si el proceso no se lleva adecuadamente, ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre de esos actos no puede conocer. Es decir, cuando una persona inculpada en la comisión de un delito es consignada por parte del Ministerio Público ante un juez penal, la comisión ni siquiera se puede parar a andar viendo cómo está el asunto. Eso es importante aclararlo porque luego se cree que nosotros estamos dando vueltas y muchos pueden poner de pretexto la inacción o la deficiente actuación. Y el asunto es que no es de su competencia. No, claro, no es un asunto de nuestra competencia. Entonces, eso socialmente ha habido muchas veces una especie de estigma que se ha difundido y que no le corresponde a la comisión. Claro, nosotros hacemos una defensa igual para todas y para todos, pero ahorita las leyes en nuestro país a partir del 8 de febrero del año pasado, cuando entra en vigencia la Ley General de Víctimas en nuestro país, que es la ley más humanista, más vanguardista, inclusive en América Latina, para garantizarle, repararle los daños que se le han cometido a una víctima del delito o a una víctima de la violación del derecho humano, y entonces la comisión tiene un papel protagónico en este proceso, en esta nueva etapa, en donde ya la administración pública se centra más en ver cómo se va a garantizar plenamente los derechos de la víctima, porque tradicionalmente nuestro sistema jurídico y nuestro sistema procesal penal se había enfocado estrictamente en buscar cómo poner reglas más claras para los derechos del inculpado, los derechos de quien es el presunto delincuente, y ahora viene un cambio, ahora se le da preponderancia al derecho de la víctima. Hacemos con este comentario hacemos una primera pausa y regresamos aquí a su programa Enfoque Ciudadano. Muy bien, regresamos y continuamos aquí en el programa Enfoque Ciudadano, esta producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, CESJAL, hoy en ausencia de quien normalmente es el titular de esta emisión, Carlos Brambila, un servidor Oscar Ábrego, y estamos, por si apenas nos sintoniza, realizando un programa sobre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, justamente aquí en la oficina de la Presidencia, para conocer más, y hoy hemos decidido hacer este programa, pues yo diría de carácter didáctico, para difundir lo que está haciendo la comisión, cuáles son los principales retos, cuáles son los principales programas que están llevando a cabo en este momento. Hay un consejo ciudadano que acompaña justamente las labores, las actividades, los planes que se llevan a cabo aquí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y uno de sus consejeros, Mauro Gallardo Pérez, forma parte, es integrante de este consejo. Y yo quiero preguntar, Mauro, ¿a qué se dedica este Consejo Ciudadano? Bueno, mira, dentro de la ley, por allá existe la normatividad, cuáles son los derechos y las obligaciones de nosotros los consejeros. En especial, lo principal es proponer los criterios generales de actuación de la propia comisión. Siempre estamos muy al pendiente de cualquier error, cualquier falla que pueda haber, principalmente cuando nos dan a conocer alguna noticia desagradable por parte de la prensa. ¿Por qué? Porque ustedes son los oídos y la voz del ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que hace la comisión? Con independencia de que recibimos las quejas en la dirección de quejas, que trabaja las 24 horas del día de los 365 días del año, estamos muy a pendiente de alguna nota periodística, de alguna nota en televisión, por radio, cuando se menoscaban los derechos humanos de los grupos vulnerables. Entonces allí estamos muy al pendiente de que, obviamente, desde la dirección de quejas, sin necesidad de la queja, se inicia una acta de investigación y si la situación es grave, delicada, se abre una queja de oficio. Nosotros estamos al pendiente del seguimiento de aquellas notas periodísticas cuando se trata de graves y principalmente de los grupos vulnerables.
¿Cada cuándo sesiona? ¿Quiénes constituyen este consejo? Somos 16 consejeros, 8 propietarios y 8 suplentes, y sesionamos el tercer lunes de cada mes. Obviamente lo preside el presidente como presidente del consejo. Es un consejo muy plural, hay debate. Cuando se sube a la mesa un tema, lo dialogamos, lo comentamos, lo discutimos, y a veces coincidimos por mayoría o por unanimidad, y en algunas veces rechazamos, porque hay debate, siempre hay debate, aunque somos, como te digo, somos muy plurales, muy buenos compañeros. Fuera de la mesa del debate platicamos, dialogamos. Haz de cuenta como cuando estamos en el Congreso del Estado, que vemos a los diputados. Dios nos libre. No, por favor. Bueno, pero que los vemos muy amigables, pero a la hora del debate, pues hay los dimes. Supongo que aquí hay un debate de mayor altura. Desde luego, no, mayor calidad, desde luego, no descalificamos, pero el debate de altura, como tú lo mencionas, es para decir, mira, no estoy de acuerdo con esto, por esto y esto, aquí no podemos entrar porque no es de nuestra competencia. Ahora, no quisiera yo quedarme, bueno, o si así es, yo no quisiera quedarme que, a ver, solamente ustedes reaccionan ante, pues no sé, notas periodísticas, o hay otra función sustantiva del Consejo. No, mira, una de las cosas, de los temas que subimos a la Asamblea, por ejemplo, proponemos unos informes especiales. Por ejemplo, hemos subido a la mesa y por mayoría, por unanimidad, visitas a albergues, un informe especial que ya se hizo el año pasado de albergues. Actualmente está en una visitaduría, una supervisión de puestos de socorros y de hospitales municipales. ¿Por qué? Porque es muy importante, y desde luego cuando vemos nosotros algún problema que se suscita por la falta de atención médica, de insumos en esos puestos de socorros, pues ahí proponemos y pedimos a la mesa, y le pedimos al presidente para que se investigue, se haga un informe especial y si es necesario una queja de adultos mayores, etcétera, de personas, todos los grupos vulnerables, que ya citaba también el presidente. Exactamente, así es. Muy bien, a ver, Norma Edith Martínez Guzmán, también como consejera ciudadana, ¿algo quiere comentar? Sí, mira, el ser consejero, consejera, en mi caso, es una responsabilidad, es un orgullo y es un reto. No es cualquier cosa. Yo creo que invitaría a todos los ciudadanos a que en su momento, cuando se abran los espacios, se den cuenta que la participación del ciudadano es fundamental para que cualquier institución, y más una de este tipo, camine pues como debe de ser, ¿no? A mí me parece que la actuación del Consejo es sumamente importante, porque a nosotros nos toca tomar decisiones, por ejemplo, en cuanto a los criterios de actuación de la Comisión. Hemos tomado decisiones, por ejemplo, con respecto a la celeridad con la que se tienen que resolver las quejas. Hubo cambios muy fuertes a partir del ingreso del presidente Felipe Álvarez como responsable de esta institución, precisamente para que no pasaran años sin que el ciudadano pudiera encontrar una respuesta adecuada a una petición muy justa que hace cuando viene a quejarse, ¿no? Hoy en promedio, ¿cuándo un ciudadano tiene respuesta a su queja? Estamos hablando que son 10 meses. Máximo. Pero en promedio hoy, ¿cuánto? Mira, hay cuestiones que se resuelven en horas. Porque según sea el caso, por supuesto. Sí, claro. En muchas ocasiones, como la comisión cuida mucho tener un acercamiento muy puntual con muchísimas instituciones. Entonces, muchas veces es una cuestión de una llamada telefónica para decir, a ver, me parece que al ciudadano no se le está dando la atención oportuna y vamos para adelante. Y se resuelve así de sencillo, ¿no? Claro que hay cosas sumamente complicadas que requieren de una averiguación muy profunda, de una revisión muy delicada, y entonces esas son las que cuando mucho se van a llevar 10 meses. Y ese fue un criterio de actuación que el Consejo solicitó, porque estamos en contacto con los ciudadanos y los ciudadanos se acercan y nos dicen, oye, ¿qué pasa? Yo necesito respuesta. Ahora, ¿sí? Ustedes como Consejo Ciudadano, ¿hasta dónde llegan sus atribuciones? Mira, ¿Son un Consejo Ciudadano consultivo? No, ¿Son un Consejo Ciudadano qué? Este es un Consejo Ciudadano
Bueno, dirían... ¿Propositivo, crítico? Te voy a decir como dice Voz Populi, con dientes. Ah. O sea, me refiero a que las decisiones que el Consejo toma son fundamentales para el proceso que lleva la comisión. Por ejemplo, el Consejo Ciudadano es responsable de la aprobación del presupuesto que se presenta para ser aprobado para el siguiente año. ¿Es Eso el responsable de sí, aprobarlo? Sí, Ah, dentro caray. de la institución. Eso implica una responsabilidad enorme, porque no creas que es nada más palomear, se trata de sentarnos, se trata de revisar de las revisar necesidades. la pertinencia del gasto. Por supuesto. Entonces, esa es una responsabilidad que tomamos todos los consejeros, que estudiamos con mucho cuidado, porque lo que hace la comisión y los cambios, te lo digo yo como una consejera que ya lleva varios años en la institución, los cambios que se han venido dando son resultado de la pertinencia de la actuación, de la aportación que ha tenido la institución en la sociedad de Jalisco. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo ingresé a la comisión, el tema de los derechos humanos lo tenían poquitas instituciones, solo ellas sabían del tema, era un tema como tan encriptado, ¿no? Especializado. Sí. Sí. Hoy, por ejemplo, una institución que trabaja con niños con discapacidad sabe que forma parte del tema de derechos humanos en esa cuestión particular y se siente defensor, promotor e instaurador de una cultura de respeto a los derechos humanos, y eso no estaba antes. Te estoy hablando que hoy son más de 400 instituciones que saben del tema de derechos humanos, que lo pueden defender en muchísimos foros y que además impulsan acciones muy concretas dentro de la institución y en la sociedad. Eso es maravilloso, es un avance que se ha ido dando. A ver, tenemos que hacer una pausa, pero, y le consta a Felipe, porque yo incluso le decía a Felipe hace poco que nos vimos, le decía, oye, yo no sabía que tenían un consejo ciudadano. Esto me parece que es importante socializarlo. Sí, pero además yo ahora me estoy enterando, y por supuesto la gente que nos acompaña esta noche, me estoy enterando que además el Consejo Ciudadano tiene la atribución de validarte la propuesta presupuestal, así Felipe. Lo que me parece, a ver, como dicen los acá, yo no soy académico, pues, pero como dicen, es un avance enorme, muy importante en términos de democracia participativa. Por supuesto. Y esto está sucediendo aquí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y es una responsabilidad enorme. Sí, por supuesto, claro. Sí. Que viene de un compromiso también enorme. Por supuesto. Sí. Hacemos una pausa y volvemos. Muy bien, gracias. Continuamos aquí en su programa Enfoque Ciudadano, esta producción televisiva del CESJAL a través de la señal de Canal 4 de Televisa. Gracias por acompañarnos. La verdad, Felipe, yo no conocía tantas atribuciones de este Consejo Ciudadano. Es más, no sé si haya, bueno, también el CESJAL así opera, el Pleno, que son consejeros ciudadanos, también son los que validan el presupuesto del CESJAL. Ocurre entonces lo que estoy viendo aquí también en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y esto me parece que es hasta muy saludable para el presidente. Felipe, ¿tú qué opinas? No, definitivamente, esto da una participación desde la sociedad, porque al final de cuentas ellos no son servidores públicos estrictamente hablando, ¿verdad? Ellos no cobran, no reciben un salario, están de una forma voluntaria, altruista, honorífica, pero sin embargo, por ejemplo, en este momento todas y todos los consejeros ciudadanos son a su vez presidentes o líderes de comisiones, de organismos de la sociedad civil. Okay. O sea, la mayor parte de ellos o traen ya un activismo muy reconocido. Entonces es gente que sabe de derechos humanos. Y a lo más importante, no tan solo es un órgano plural ideológicamente, porque traen corrientes diferentes, sino que también es un cuerpo multidisciplinario, porque no todos trabajan los mismos temas. Entonces traen enfoques muy importantes, muy valiosos, muy complementarios, y este asunto del presupuesto, pues si bien al final de cuentas quien lo aprueba en definitiva es el Congreso del Estado, pero ellos hacen un análisis en base a información que van requiriendo, que en la mayor parte de los años hacen comparecer a todos y cada uno de los directores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que expliquen el programa o el proyecto que se pretenda desarrollar, cómo se va a generar, incluyendo inclusive los gastos.
Por ejemplo, ellos se ha establecido como Consejo Ciudadano que en los últimos 4 años no haya incremento de salarios a los directores y presidente de la comisión más que lo que corresponde a la inflación, y que así ha sido. En muchas ocasiones ha sido menos que la inflación. Son sueldos, hay que decirlo, bien pagados en la comisión, pero también ellos cuidan esos aspectos, que no haya tampoco un desfase, que el presupuesto sea debidamente utilizado. Y creo que a través del Consejo Ciudadano se han implementado muchos órganos que también se han creado en la comisión. Por ejemplo, la comisión ha creado recientemente el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, que está formalizado desde hace 3 años, pero este instituto es el que está haciendo, ya lo decía hace rato, la capacitación. El año pasado hicimos 90,000 personas, a 90,000 personas se les dio capacitación, principalmente servidores públicos. Ahora al cierre, por ejemplo, de mayo, no tenemos los cierres de julio, pero a principios de mayo, a finales de mayo habíamos cerrado con más de 50,000 personas ya. O sea, van a rebasar, a este ritmo, rebasarían la comisión anteriormente capacitaba 5,000 personas por año. Ahora la comisión ya este año garantiza que van a ser más de 100,000, mucho más de 100,000. Y eso es a través de un instituto que, con los recursos que se nos han ido dando y a través de la visión del Consejo Ciudadano, se implementó ese instituto, que es el único que hay en Jalisco en su tipo. Un instituto de investigación y capacitación de derechos humanos. No, en Jalisco. En Jalisco, muy en Jalisco. No lo tiene ninguna otra institución. Ah, muy bien. Claro, en el país hay otros lugares que tienen institutos de esta naturaleza. Pero, por ejemplo, también se creó un área de dictaminación, un área médica, psicológica y de dictaminación, que ayuda mucho al tema de víctimas del delito, de la violencia en general, que ayuda mucho también a sacar más rápido los asuntos. El tema del rezago que se hablaba, mucho tiene que ver por haber creado el área de dictaminación, porque donde más se tardaban los asuntos era en los peritajes, que teníamos que pedir a otras instancias que nos realizaran para poder determinar si hubo o no responsabilidad en la violación al derecho humano. Ellos han estado muy insistentes en la regionalización, por ejemplo, ha sido una política pública primordial. Es estatal, es Sí. estatal. La Comisión de Jalisco, y hay que decirlo, todavía tenemos un grave rezago. La Comisión de Jalisco no ha podido dar cobertura completa en las regiones del interior del estado. De hecho, tenemos aún a la fecha regiones que no tienen una oficina fija. Por ejemplo, la región sureste y la región Sierra de Amula son 2 regiones que no tienen una oficina permanente, y que el Consejo, año con año, esas son, digamos que si pusiéramos 5 prioridades, es una de esas 5 prioridades permanentemente para el Consejo Ciudadano, en lo que debe hacerse y proyectarse para el siguiente año. Por ejemplo, este año, ya en la sesión del mes de junio, el Consejo Ciudadano definió que entre una de las 5 prioridades está precisamente seguir impulsando y fortaleciendo la regionalización, con una visión de que en Jalisco los ciudadanos y las ciudadanas somos todos de primera y no hay de segunda o de tercera, porque una persona que sufre violaciones a sus derechos humanos en el interior del estado, en muchas ocasiones, la inmensa mayoría de los casos no las denuncia. De hecho, la concentración de quejas se lleva en un 80% del total de las quejas que se reciben en un año, el 80 o más se presentan en la zona metropolitana, y esto no es posible en población. También hay mucha población en el interior del estado que no está denunciando las violaciones. Lo que significa que hay que trabajar muchísimo en la cultura de la denuncia, de la queja en materia de derechos Pero humanos. también de llegar y estar permanentemente. Es algo claro. que hay que reconocerlo. Hemos logrado cosas importantes. Creamos 5 oficinas regionales más. Ya no tenía cobertura, por ejemplo, Alto Sur, no tenía Ciénega, no tenía Valles, no tenía Sierra Occidental, y ya bueno, pues con estas decisiones se ha logrado darle presencia permanente a la comisión en esas regiones del estado. Entonces, claro, hace falta otras más. Felipe, antes de pasar a otras preguntas, pues yo creo que hay que aprovechar en esta era en donde es prácticamente no estar comunicado vía internet, etcétera. ¿Cómo se puede
hablando de estos temas, ¿cómo se puede acercar, aunque sea vía electrónica, la gente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? La ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el propio sistema, ¿no?, jurisdiccional de protección de derechos humanos, en ese espíritu de simplificar los trámites, de dar mayor accesibilidad a la sociedad para presentar y denunciar cualquier tipo de irregularidad, permite precisamente que una queja se pueda presentar vía telefónica, se pueda presentar vía internet, cualquier medio de comunicación, hasta nuestra propia página de internet. Muchas veces se presentan quejas, otras veces se envían correo electrónico. Se puede utilizar todos estos medios para poder conocer. ¿Vale tanto como venir aquí a presentar la queja a las oficinas? Sí, claro, nosotros ya después buscaremos tener comunicación de forma inmediata para buscar cómo se ratifica esa queja, porque sí se requiere al final de cuentas el contacto físico posterior, pero no limita que la comisión, una vez teniendo conocimiento del caso, se dé a la tarea de ir a investigarlo de forma personal al lugar de los hechos y de estar advirtiendo el dictar las medidas cautelares para que se pueda evitar esos hechos de que se denuncian como probables violatorios de derechos humanos. Entonces, ya inclusive la comisión, a través del área de comunicación social, en estos próximos días estará ya poniendo en marcha el fortalecimiento al tema de redes sociales. Ya estaremos en Facebook, también estaremos en Twitter, ya institucional, que no lo tenemos todavía, pero porque había que generar y preparar la estructura para hacerlo, y que eso también va a facilitar el conocimiento de más denuncias de hechos que son presuntamente violatorios de derechos humanos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que es algo que hay que fortalecer y aprovechar, desde luego, todos estos avances de la tecnología. Antes de irnos a la pausa, Felipe, yo enterándome, y de veras que hay muchas cosas que hasta hoy me estoy enterando, o algunas cosas que está haciendo aquí, que se está viviendo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pero luego te necesito preguntar, para aquellas, que a ustedes les sucede yo creo que lo mismo que al CESJAL, para aquellas escasas, para aquellas muy pocas voces que quisieran un mayor protagonismo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿qué se puede decir? Bueno, en primer término, que valoramos mucho esas expresiones disidentes del actuar de la comisión, porque yo siempre hablo mucho del fortalecimiento de la cultura democrática. Si todos opináramos igual, pues ¿en dónde se fortalecería precisamente ese espíritu de la participación ciudadana? Creo entonces que la comisión le ha servido mucho esas críticas, esas voces disidentes, esos grupos que permanentemente están señalando lo que hacemos mal, pero muchas veces diciendo hasta cosas que están en un error, o muchas veces son hasta mentiras, de cosas que realmente sí se hacen y desvirtúan la información. Pero aún eso, nosotros lo hemos visto de forma positiva, porque nos advierte, nos alerta de que la comisión tiene que aplicarse, de que la comisión tiene que cuidar cada una de sus acciones, cada uno de su desempeño en cualquiera de las áreas. Y eso nos ha ayudado a fortalecer muchas cosas que antes no las teníamos. Nos ha ayudado a que ahora nuestras resoluciones tengan mayor argumentación, mayor fundamentación jurídica, que sean incuestionables ante la opinión pública, pero también sobre todo ante las autoridades, que es la que intentaría primero tratar de desvirtuarlas para justificar la no aceptación o bien el no cumplimiento. Entonces, por eso es que ahora llevamos los últimos 3 años y medio, desde el 2011 al día de hoy, 100% de aceptación en recomendaciones, que nunca se había dado. Era imposible lograr eso, con un altísimo grado también de cumplimiento. Hacemos una pausa, volvemos. El Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad celebrará el próximo martes 29 su sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de julio, y en ella se presentará el dictamen con proyecto de recomendación para la creación de políticas públicas para la internacionalización de productos y servicios de las MIPYMES de Jalisco,
a cargo del presidente de COMCE de Occidente, Miguel Ángel Landeros, y del consultor Luis Maciá. Sus objetivos, entre otros, son el fomento de la cultura de la internacionalización, la promoción del comercio exterior con un enfoque sectorial, el diseño de una marca Jalisco, la implementación de una red de delegados comerciales, el diseño de una política integral de internacionalización. Todo esto mediante la creación de un organismo único de internacionalización que unirá los esfuerzos de todas las entidades públicas y privadas. Por otra parte, se presentará también el dictamen con proyecto de opinión respecto de las iniciativas para la creación de la Fiscalía Anticorrupción y la Ley Anticorrupción presentadas ante el Pleno del CESJAL por la diputada Celia Fausto Lizaola durante la sesión ordinaria del mes de mayo. La diputada Celia Fausto Lizaola solicitó al CESJAL realizar el análisis y, en vía de opinión, emitir sus resoluciones respecto de la iniciativa de ley que reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco y otros ordenamientos jurídicos para la creación de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, así como de la iniciativa que crea la Ley de Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco. La idea de crear un órgano de combate a la corrupción es muy conveniente. Sin embargo, para que los esfuerzos y acciones que se emprendan con esa finalidad tengan las mayores posibilidades de llegar a buen puerto, es indispensable tener presentes algunos aspectos, tales como los compromisos en la materia asumidos por México ante otros países, la agenda parlamentaria federal en la materia, las asimetrías institucionales que podrían generarse entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Los resultados de dicho análisis serán presentados a consideración del Pleno del CESJAL para eventualmente emitir la opinión respectiva. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Enfoque Ciudadano. Y bueno, llegamos ya a la fase de las conclusiones. Y yo, más que conclusiones, Mauro Gallardo Pérez, yo quisiera preguntar desde la perspectiva de un consejero ciudadano, ¿cuáles son los principales, en este caso, los principales desafíos, los retos, qué hay que hacer, qué es lo que viene para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Bien, pues en principio el principal reto es la defensa, la divulgación, la protección de los derechos humanos a todos los niveles, desde los grupos vulnerables, las víctimas del delito, y desde luego, pues en mi carácter de miembro, porque ya soy miembro de la tercera edad, yo siempre estoy al pendiente de que se defiendan esos derechos a todos los niveles y especialmente a nivel gobierno, porque vemos pues de que muchos de ellos son violados sus derechos en muchas dependencias de gobierno. ¿Por qué no hablamos cuando van a cobrar su pequeña cuota del 70 y más, los trasvales, etcétera? Entonces son de los principales retos, con independencia de que otras compañeras están sobre la niñez, sobre el abuso sexual de las niñas, de los niños, etcétera. Muchas gracias, Mauro, muy amable. Norma Edith, la misma pregunta. Mira, yo creo que el principal reto es que logremos entender cada uno de los ciudadanos del Estado de Jalisco que yo soy un ser humano valiosísimo, pero el que está enfrente de mí es un ser humano que tiene la misma dignidad. En la medida en la que lleguemos a entender esto, el tema de los derechos humanos podrá ser una realidad al 100%. Pero bueno, eso implica promover una cultura, que es lo que estamos trabajando, una cultura que logre entender que el ser una persona implica derechos, implica responsabilidades y que a todos nos toca trabajar por ello. Sí, claro, por supuesto. Y por otro lado, en el interior del Consejo hay una serie de preocupaciones importantísimas. El tema de las redes sociales surge también de ahí, de consejeros que están como muy al pendiente de convertir la institución en una institución en donde todos puedan acercarse a ella con mucha facilidad. Sí. Está el tema, por supuesto, de la salud, la preocupación por el tema de la donación de órganos. Hay muchos temas que están ahí, pero uno de los principales, y que yo creo que está respaldado fuertemente por el artículo 4 de nuestra Constitución, es poner un especial énfasis en la niñez, en el interés superior del niño. Es un grupo de personas
que son muy vulnerables por muchísimas circunstancias. Sí, estamos enterándonos de casos verdaderamente dramáticos, en algunos casos trágicos, sí, ¿no? Sí. Algo le está pasando a una parte de la sociedad que está atentando contra nuestros niños. Así es, hemos perdido el respeto y el cuidado que le tenemos que dar a esos niños. La ONU dice en uno de sus documentos que el delito encubierto más antiguo de la humanidad es el abuso sexual infantil. De ahí surge que uno de los temas importantísimos que se están trabajando dentro del Consejo y que hoy la Comisión ha tomado como suya en pleno es la prevención del abuso sexual infantil. La prevención, la detección, la atención de los niños víctimas, de sus familias y por supuesto también la rehabilitación de los agresores. Necesitamos una sociedad que pueda atender al agresor, que a final de cuentas es un delincuente, pero también es un enfermo que requiere de una atención. Este programa es sumamente ambicioso, se está impulsando desde el Consejo, implica desde campañas muy fuertes en los medios de comunicación, de información, cuestiones de modificaciones legislativas, cuestiones educativas, al interior de las escuelas y al interior de las familias. Y una de las riquezas muy grandes es si tenemos una relación muy cercana, una vinculación con más de 400 organismos y todos ellos están trabajando con muchísimos beneficiarios, es una oportunidad enorme para difundir toda esta propuesta a través del programa Protegerte es mi compromiso. Muchas felicidades a ambos, De Gracias. veras, en verdad yo soy todavía de los que cree que las grandes transformaciones no vienen de los gobiernos, vienen de los ciudadanos. Y bueno, yo creo que invitaríamos, si me permites, Oscar, a los ciudadanos a sumarse, a los empresarios, a los funcionarios públicos a sumarse a este proyecto que es de todos. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Norma Edith, Mauro. Felipe, pues lo bonito de la vida es que todos los días hay nuevos retos. Sí, definitivamente, y dentro de la comisión los asumimos, sabemos que todavía tenemos rezagos, sabemos que hemos tenido grandes avances, como algunos de los que hemos comentado, pero no lo es todo. Tenemos que seguir trabajando por esa regionalización, tenemos que buscar una estrategia que prevenga las violaciones a los derechos humanos. Claro, hay que sancionar y perseguir y buscar que se encarcelen a los responsables, se les destituya, se les sancione, se les amoneste, en fin, la sanción que corresponda, pero eso no lo es todo. Hay que prevenir las violaciones a los derechos humanos en un ánimo de fortalecer también a todas las instituciones del Estado, porque tampoco la Comisión es un enemigo de las instituciones, al contrario, buscamos que tener más instituciones más sólidas, con mayor credibilidad, con mayor energía, pero también eficiencia, con mayor apego eficacia a la legalidad, también es importante. Y en todo ello, la mejor forma de apostarle es la capacitación. Si hacemos y seguimos trabajando más en la capacitación en el Estado, seguramente vamos a tener instituciones que conozcan mejor los derechos humanos y por tanto los defiendan y los respeten de mejor forma. La sociedad igual requiere pues una cultura, una conciencia en la que hay que trabajar. Independientemente también los temas de niñez, los temas de todos los grupos vulnerables, los asuntos que tienen que ver también con aspectos ya más especializados dentro de nuestra propia institución, pero que todo ello nos está llevando a hacer un trabajo cada día más eficiente. La Comisión tiene más presencia actualmente en la sociedad, tiene mayor credibilidad, por eso es que se denuncia más. Las violaciones a los derechos humanos no es que se hayan incrementado en el Estado de Jalisco, lo que se ha incrementado es la cultura de denuncia. Antes de que yo llegara se presentaban 3,000 quejas por año, ahora la Comisión recibe un promedio de 10,000 quejas por año, pero eso indica que hemos estado llegando más hacia la sociedad y claro, todavía no es suficiente, hay que insistir más en ello. Pues Felipe, primero gracias que nos recibiste. Felicidades a todo ¿Cuánta gente trabaja en la comisión? En la comisión somos 299 personas que estamos en la nómina para todo el estado en 14 oficinas, que son las que tenemos dentro de la comisión. Muy bien, pues felicidades a todos. Gracias que nos recibieron. A ver si pronto hacemos una nueva emisión aquí en Enfoque Ciudadano, Felipe, para seguir platicando. Y decirles que a lo largo del programa han estado ustedes viendo el número telefónico aquí de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los números telefónicos, debo decir, también alguna dirección electrónica a la que puedan comunicarse. Gracias
Cuídense mucho, gracias de nuevo a todos ustedes. Pues a nombre de Carlos Brambila, que es el titular de esta emisión, un servidor se despide, que descanse hasta la próxima aquí en esta producción del CESJAL, del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. En los últimos meses, el CESJAL ha emitido recomendaciones en los siguientes temas: sustentabilidad hídrica del área metropolitana de Guadalajara, el fenómeno de la migración en el Estado, fomento de políticas públicas para el empleo digno y decente, informe socioeconómico anual del Estado de Jalisco, impulso a procesos de certificación de inocuidad en producción y procesamiento de alimentos y profesionalización del servicio del transporte público urbano. El CESJAL presentó Enfoque Ciudadano, un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Enfoque Ciudadano.